Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por su presencia. Este día martes a las 8 vamos a iniciar este nuevo ciclo que tiene que ver con estudios del plano del mundo espiritual, que son como elecciones, o sea, elijo algunos temas, lo concentro y los vamos estudiando. Mucho de esta información es de la línea del espiritismo de Allan Kardec. No me meto tanto a la parte de la mediuminidad y eso porque el canal no tiene esas atribuciones. Básicamente es un canal de investigación, de sintetizar y de compartir para sacar lo mejor de cada enseñanza, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a entrar con estos estudios, que son los martes y que son digámoslo así, de cultura espiritual general, con lo cual vamos a tratar de satisfacer una necesidad de mucha búsqueda espiritual, de mucho conocimiento, de la necesidad del conocimiento. Y a la par el sábado vamos a seguir con el estudio de 12 pasos para la transformación espiritual, que ya se les dejó la tarea para aquellos que tuvieron a bien hacerla, para que la revisen, vean a detalle cada texto y puedan aportar para el próximo sábado a las 8. Entonces, miren, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Esta es una pequeña presentación. Esta es la Escuela de Autoconocimiento, que es el nombre ya oficial que queda, por una vida con valores. Manejamos 5 elementos o 5 picos de la estrella, que es empezar con la cooperación, el autoconocimiento, la oración como elemento espiritual básico y la meditación, y finalmente la parte del servicio, que técnicamente debería ser el primero. Sin embargo, aquí lo manejamos con un orden lógico, pero sí es muy importante el quinto pico, que sería como la culminación. Sin ese pico, pues no se cierra el círculo, por decirlo así. Aquí tienen los datos de contacto para aquellos que quieran comunicarse con nosotros. Tomen nota y bueno, seguimos adelante. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Voy a dejar este paisaje para que nos concentremos en la belleza de la naturaleza y después cerremos los ojos. La belleza de la naturaleza es el color, por ejemplo, es una manifestación de Dios, ¿no? El sol, el atardecer, el amanecer, el agua, la tierra, el aire, todo es un canto de Dios y también para Dios, ¿no? Entonces vamos a unirnos en ese canto de la naturaleza, ¿no? Hacemos respiraciones profundas y suaves. Agradecemos al soplo de Dios, al santo aliento, al espíritu que mueve, conmueve y hace evolucionar las formas, el permiso que nos concede de estar en estos tiempos aquí encarnados, en este mundo, en este plano, en esta etapa de transición a un mundo de regeneración. Agradecemos la oportunidad y le pedimos que no nos deje perder esta encarnación, descuidándonos, poniendo la atención y perdiendo el tiempo en cosas efímeras que no aportan nada al espíritu, que es lo único que podríamos llevar, la parte que alimenta al espíritu, que es el conocimiento, las obras de amor, la comprensión, la transformación que podamos operar en nosotros con miras a servir más y mejor a nuestros semejantes. Pedimos la asistencia, la bendición del Maestro Jesús para estos estudios. Rogamos la presencia de nuestro guía y mentor personal, nuestro ángel guardián, para que nos asista, nos intuya, nos dé las vibraciones adecuadas para que podamos captarlas. Sabemos que muchas veces nos cerramos a esa voz, a esas sugerencias, por estar entretenidos en mil cosas. Sin embargo, pedimos a ese mentor y guía que atienda nuestro deseo al estar aquí de mayor progreso, de deseos de mejora y sobre todo que seamos canales de la bondad infinita de Dios para los demás. Que sea la voluntad del Padre la que se manifieste en esta sesión. Gracias por apoyarnos, gracias por estar acompañados y estar presentes, los espíritus de luz que nos protegen. Gracias. Muy bien, gracias a todos. El tema que vamos a tocar
de hecho, inicialmente era El cielo y el infierno. Realmente es un libro bastante extenso en su introducción. Es un libro muy completo que creo yo, la mayoría de nosotros, quizás lo podamos estudiar en otro momento. Normalmente, por ejemplo, este tipo de libros se estudian de manera presencial, es decir, se estudian reunidos, un grupo en algún lugar, porque eso genera una psicoesfera, una protección que de alguna forma va empatizando a los integrantes de ese grupo de estudio y ayuda muchísimo, o sea, a través de la oración, del estudio directo, fortalece mucho esos grupos o células de estudio. No necesariamente que sean grupos espíritas, están estudiando el conocimiento espiritual y al hacer oración, por ejemplo, ya están dando un servicio. Entonces, en un último momento me llegó la inspiración de hacer ese cambio porque tiene que ser más responsable el trabajo que pretendemos hacer y la idea que llegó fue esta, hacer sesiones muy cortas de una temática que puede interesar a los estudiantes del CEDEC y al público en general y tratar de desarrollarlas con material quizás espírita, quizás de Chico Javier, de Divaldo o del mismo Kardec o inclusive de Edgar Cayce. Hay tantos personajes que pueden aportar, pero que le demos de alguna forma un enfoque, digamos, holístico, un enfoque integral, un enfoque práctico para nuestra realización. Entonces el tema es, la serie se llama Mundo Espiritual. Esa es la serie que vamos a desarrollar los martes, donde se van a tratar temas de este tipo, todo relacionado con el mundo del espíritu o el mundo de la espiritualidad. Y el tema que vamos a tocar hoy es los mundos espirituales o lo que llamarían las 7 esferas o los 7 planos de existencia, o sea, 7 planos de manifestación. Entonces aquí vemos la imagen de un hombrecito que está como clavado en la tierra porque se ve oscura, pero aquí vemos como 7 segmentos. Bueno, aquí está en la tierra, pero hay otros 6 restantes. Y vamos a tratar de dilucidar el día de hoy esta temática, los mundos espirituales o las 7 esferas que envuelven, rodean, circundan la tierra, y ese es el tema del día de hoy. Obviamente, al hablar de mundos espirituales, estamos hablando del espíritu, que es la esencia que mora en nosotros y que normalmente cuando estamos encarnados, el alma o el espíritu está dentro del cuerpo, pero a la hora de desencarnar o del llamado mal llamado morir, el espíritu se eleva y regresa a lo que llamaríamos o llaman los espíritas la patria espiritual. Y bueno, aquí el enfoque es muy claro, conocer la verdad, porque conociendo la verdad somos libres del miedo a la muerte, del desasosiego, de no saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, cuando conocemos la ley o los principios o, digamos, el reglamento de tránsito del universo, podemos transitar adecuadamente en la vida y podemos llegar a nuestro destino, cumplir bien nuestras metas, ¿no? Entonces, aquí pues cierro esta pequeña introducción y me voy a permitir ya empezar el tema. Entonces, aquí está el tema, es corto, pero vamos a ir. Algunos de ustedes seguramente ya conocen mucho de esta información, otros no tanto. Por eso les pido paciencia para que aprendamos a trabajar en equipo, a trabajar como grupo y ser empáticos con aquellos que son nuestros semejantes, que son nuestros hermanos en este estudio. Entonces vamos a empezar. Los mundos espirituales, y recordando que somos espíritus eternos, o sea, tenemos la eternidad de aquí hasta el infinito, viviendo una experiencia transitoria como seres humanos. Esta experiencia la llamo transitoria porque pueden ser de cientos de años o milenios. O sea, pero para fines prácticos, para el espíritu, el tiempo es muy relativo. Entonces podemos pasar cientos de años o décadas, pero normalmente son cientos de años y algunos pasamos milenios encarnando como seres humanos. Pero realmente nuestra naturaleza es espiritual, somos espíritus eternos y realmente nuestro destino final no es la tierra. La tierra, como ustedes saben, es un mundo de escuela, un mundo de aprendizaje, normalmente de espíritus rebeldes.
La Tierra es un mundo de expiación y pruebas de tercera dimensión que nos alberga, que nos permite aprender lecciones. Algunos vienen de planos, inclusive planetas más evolucionados, pero perdieron la oportunidad por descuidarse, por no seguir avanzando, progresando. Y como dicen por ahí, el camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Entonces, para aquellos, por ejemplo, aquí dice los interesados en investigar la vida del espíritu, enseguida se encuentran con algunos términos como llamaríamos mundo espiritual, plano espiritual, el más allá o el plano astral. El plano astral es muy conocido por los metafísicos. Algunos que son parapsicólogos le llaman plano extrafísico y también otras denominaciones. Pero para fines prácticos, todos esos nombres son sinónimos de un mundo invisible. ¿Invisible para quién? Para nosotros, para los ojos físicos de nosotros los encarnados. Entonces, esta es la pequeña introducción, por eso el mundos espirituales son mundos normalmente no visibles para el ojo humano, aunque hay algunos seres humanos que tienen capacidades de evidencia y eso lo veremos en otro momento. Entonces, la pregunta sencilla es, ¿qué es el mundo espiritual? Entonces, el mundo espiritual se refiere básicamente al mundo de los espíritus, al mundo de las almas, al mundo de los seres que no tienen cuerpo, que no tienen materia. Porque de esto, de hecho, podríamos clasificar a los mundos como mundos físicos o mundos carnales, mundos corporales, mundos materiales como es este, y los otros serían los mundos espirituales, que normalmente no tenemos ni idea, no tenemos alcance para poderlos comprender, porque estamos como, le dicen por ahí, como si fuéramos cautivos en esta tierra, que es una escuela, pero también es un hospital de urgencia para muchos, pero también es un reformatorio. Inclusive para otros es una cárcel y para otros puede ser un verdadero infierno. Entonces aquí vemos una imagen bien bonita de esta madre que está, pues se acuerda de su hijo. Pareciera que no está, pero el hijo está ahí. Inclusive el perrito puede percibir el espíritu y la madre no lo alcanza a percibir. Entonces, aquí el punto es que hay muchas evidencias de la, digamos, participación del plano espiritual en el mundo de los encarnados, el mundo de los llamados vivos. Pero realmente para fines prácticos todos estamos vivos. Entonces está el mundo de nosotros, que estamos encarnados, y el mundo restante o los mundos restantes, que son los espirituales, por decirlo así. Entonces le llaman mundos extrafísicos, o sea, mundos espirituales. Mucha gente se pregunta, sobre todo los que no tienen nociones al respecto, que cómo es la vida en el mundo espiritual. O sea, la pregunta es muy clara, por ejemplo, si usted cree en la vida después de la muerte, ciertamente ya debe de haber imaginado cómo es la vida en el mundo espiritual, ¿no es verdad? O sea, muchos de nosotros quizás nos imaginamos cómo sería el mundo donde estaríamos después de muertos, después de haber desencarnado. Habrá personas que no crean en la continuidad de la vida después de la muerte. Por ejemplo, algunas personas que se autonombran ateos, o personas que simplemente creen que lo que somos es cuerpo nada más y que el elemento espiritual no existe. Pero la inmensa mayoría de la humanidad ya tiene suficiente conciencia y tiene esa comprensión o tiene esa intuición de que debe de sobrevivir algo después de la muerte física. Entonces es muy importante esta parte porque tenemos a nivel interno primero un temor inconsciente a la muerte, pero también tenemos como una cierta esperanza que después de la muerte haya algo, sobreviva a nuestro espíritu, sobreviva algo, y algunos que se han sido educados en la religión, pues creen en el infierno como un lugar de tormentos permanente, eternos, donde el alma propiamente sufre el fuego y diablos y todo eso. Algunos otros piensan que hay un purgatorio y otros suponen que existe el cielo de Dios, el cielo de los ángeles, el cielo perfecto. Entonces, todo eso, pues obviamente son interpretaciones religiosas que son respetables, pero aquí vinimos o estamos en el proceso de desentrañar la verdad en cada enseñanza.
Entonces aquí interesante, sí, la vida continúa después de la muerte en el plano espiritual o los mundos espirituales. Para los metafísicos serían dimensiones o planos. También los metafísicos dicen no existe la muerte, o sea, la muerte no existe. Pasar de plano o pasar de dimensión. Algunos otros, por ejemplo, espíritas, hablan digámoslo así, liberarse de la esclavitud del cuerpo. Es como regresar a la patria espiritual, así lo nombran. Entonces aquí lo interesante es que sí, todos tarde o temprano tenemos que dejar la materia física porque esa materia pues no es permanente, no está diseñada para permanecer por siglos. Por ejemplo, un cuerpo, ¿cuánto tiempo puede ser bueno, estar en condiciones aptas de ayudarnos a movernos, a caminar, etcétera? Pues a lo mejor unos 100, 120 años a lo sumo, no más. O sea, ya de hecho a los 70 ya hay achaques que nos impiden movernos. Entonces, no es lógico que pensemos que ese templo, ese cuerpo templo, pues dure toda la eternidad. Hay religiones que creen que, por ejemplo, la resurrección de los muertos, y son respetables esas creencias, de que Dios va a sacar del lodo, de la tierra, aunque hayan pasado cientos de años, y va a reestructurar a los muertos y les va a devolver la vida, ¿no? Se respeta, sin embargo, para quizás nuestro sentido común, pues no suena muy adecuado, pero se respeta. Entonces dice aquí, no todos van para el mismo lugar o región espiritual, y aquí es algo importante. Se llama región espiritual. Después de la muerte, el espíritu se desprende del cuerpo físico y es atraído para la región compatible a su evolución espiritual. O sea, hay varios destinos interconectados por franjas vibratorias y en cada uno de ellos se reservan actividades en sintonía a los usos, costumbres y condición moral de cada espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Es como cuando ponemos en una jarra varias sustancias, algunas flotan, otras se van al fondo del agua y otras se mantienen como en medio. Entonces, lo que quiere decir es que en base a la conciencia, a la evolución espiritual desarrollada, el espíritu es atraído a la zona que le corresponde por afinidad vibratoria. Entonces, como estamos interconectados con todas las franjas vibratorias, tanto de las bajas zonas como de las altas, porque el cielo está aquí mismo. Entidades luminosas pueden estar interpenetrando aquí, pero también entidades oscuras. Sin embargo, las dimensiones, digamos, se interpenetran, pero no se tocan. Es decir, las conciencias más altas pueden intuir a los más bajos, a los que tienen menos evolución, pero los de más baja vibración no pueden ver lo más alto, porque vibra en una frecuencia más alta. Entonces, en base también a las costumbres, la condición moral, la sintonía vibratoria, el grado de energía, de luz que emite el espíritu, se conecta con luz. Si tiene poca luz, porque hizo mucho mal, se conecta con planos más oscuros o más densos. Entonces, esa sería la vida en el mundo espiritual, es como la antesala de lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Voy a hacer una pausa en algún momento y espero que me sigan. Me voy a ir tranquilo, digo, espero que me esté yendo tranquilo, pero lo importante es que vayamos entendiendo esto. Esto es bien interesante, las mascotas ven a los desencarnados, pero también hay algunos seres humanos que los ven. Y la vida, después de la muerte o la desencarnación, el espíritu como un imán se conecta con el plano que le es propicio, que le corresponde, que le es afín. Ahora, ¿cómo es el plano astral? Este término de astral, el plano astral es conocido por los esotéricos, metafísicos también, y una manera de entender el plano astral, que es el plano invisible, es está la imagen de la película No Solar, o sea, nuestro hogar, donde se refiere que hay construcciones, hay colonias en ese plano astral. Ahora, muy interesante conocer que las colonias espirituales están construidas en la contraparte etérica o invisible de la Tierra. Es decir, después de morir, el espíritu contacta otro plano donde las cosas son prácticamente similares a las que vemos aquí. O sea, tenemos un cuerpo espiritual que nos lo llevamos, el espíritu se lo lleva, y tenemos contactación con un plano que le llamamos el astral.
Por ejemplo, algunas películas como No Solar, Nuestro Hogar, cuenta la historia de este señor conocido como André Luis, después de que muere y llega a esa colonia en el mundo espiritual. Entonces la película es extraordinariamente impactante porque nos quita el velo de la muerte, del miedo a la muerte. Algunas personas quizás de aquí no la han visto y sí les recomiendo enfáticamente que la vean, porque esta película de alguna forma fue inspirada por los planos espirituales para que pudiéramos irnos quitando el miedo a la muerte y empezáramos a hacer una sintonización, una conexión con las conciencias elevadas de ese plano para poder avanzar más rápido en la evolución de la Tierra. En ese caso, André Luis, que era doctor en la vida física, él desencarna, él muere, creo que muere de una infección en los intestinos y muere en la sala de operaciones y a la hora de morir es direccionado directamente al umbral. El umbral también se le conoce como el bajo astral. Es un lugar transitorio. El umbral es como una zona, una región, y se llama umbral porque las zonas umbralinas son zonas semioscuras, o sea, hay mucha oscuridad. Y ellas están inclusive en la misma frecuencia del astral, de la zona de las colonias, solo que las colonias están resguardadas y de alguna forma vibran un poco más alto, pero el umbral es como toda la extensión de alguna forma del astral. Entonces, comparten esa región, aunque les digo, las zonas, las colonias espirituales, tienen más luz, más vibración y una frecuencia un poco más alta, por decirlo así. Pero el umbral es ese lugar transitorio que está destinado a los seres errantes, o sea, errantes, erraticidad se refiere a un ser que ya no tiene cuerpo físico, no es que ande errante de aquí para allá. O sea, aquí la palabra errante es un ser liberado de la materia física. Entonces, cuando desencarna el espíritu va a ese lugar de manera transitoria. Particularmente van los que cometieron excesos durante la vida terrena y desencarnaron de forma prematura. Por ejemplo, ahí van o vamos, muchas veces hemos estado ahí, todos los que estamos aquí, ya sea unas horas, unos días, meses, algunos cientos de años, algunos llevan milenios, pero son los más empedernidos en el mal, los que llamaríamos diablos o demonios, ¿no? Por decirlo así. Realmente los demonios o diablos no existen. Existen hermanos nuestros que se equivocaron y que siguen aferrados con el deseo de hacer daño, que tienen emociones muy duras, son bastante recalcitrantes en el mal y no quieren aceptar el cambio que deben de hacer. Entonces ellos también se organizan en el umbral formando colonias umbralinas, colonias tenebrosas, donde van muchos seres, por ejemplo, los de acá que andan en el narcotráfico, violadores, personas que hacen mucho daño, los que generan las guerras, los que tienen recursos muy, muy altos y generan pobreza en la humanidad. Hay de todo en ese sentido. Pero bueno, entonces aquí lo importante es que es un lugar transitorio, el umbral, van los que cometieron excesos delicados en la vida y desencarnaron de forma prematura, por ejemplo, los que se suicidan. En este caso, André Luis creo que pasó, creo, 8 años en esa zona umbralina y después de arrepentirse y de llorar, de pedir, de solicitar esa oportunidad de rescate, es liberado de ese umbral y es llevado a una colonia espiritual. Esa colonia espiritual, como aquí la ven, tiene más luz, está más protegida y el nombre de la colonia se llama No Solar. En portugués, en español es Nuestro Hogar. Y la película y la obra se llama No Solar, Nuestro Hogar también. Entonces, aquí lo interesante es que André Luis, como emisario, de alguna forma, del plano espiritual, a través de un medium que es Chico Javier, brasileño, nos envió toda esta información para nosotros que estamos acá. Yo cuando vi la película y conocí esto me impacté porque yo no tenía tanta claridad acerca del plano astral ni de que existieran colonias espirituales. Para mí fue una revelación completa y me encantó. Entonces, aquí lo interesante es que ya hay descripciones de las zonas, de las colonias, por ejemplo. Y ahora sí, las colonias espirituales son esos lugares donde son llevados los seres que normalmente pasan por el umbral,
pero también pueden pasar directamente a la colonia. Si no requieren, digámoslo así, un tiempo en el umbral para depurar energías malsanas, pensamientos equivocados o para compensar energías, creaciones mentales o emocionales, si no necesitan depurarse o purgarse, por decirlo así, como un purgatorio, esas personas, que son pocas, pasan directamente a las colonias espirituales y otras menos son las que pasan directamente a los mundos superiores que vamos a platicar ahora. Entonces, al ser rescatado André Luis por los espíritus buenos, benefactores, fue llevado a esa colonia. Pero al final, ¿qué es ese tipo de lugar? Se hace la pregunta. Las colonias espirituales son como ciudades que sirven de vivienda temporal para los espíritus con algún grado de evolución. En esos lugares los seres continúan estudiando y trabajando. Fíjense que aquí la actividad es el estudio y es el trabajo, en la búsqueda del progreso espiritual. O sea, se están preparando, pero a la vez están siendo útiles a la colonia. Ahí no se permite la flojera, no se permite bueno, sí hay en algún momento la opción de algunas personas por razones particulares que se quedan como en los jardines de reposo, que pueden estar varios años. Sin embargo, ellas se estancan en su proceso evolutivo. Realmente son las pocas, porque obviamente no nos pueden obligar a estar chambeando si no queremos. Tampoco nos obligan a estudiar si no queremos. El libre albedrío hasta cierto punto allí es respetado. Entonces esas personas van a los jardines de reposo, pero digamos que son las personas que no quieren avanzar y se la pasan como acostados en el sofá, dejando pasar el tiempo. Y eso retrasa muchísimo su evolución. Entonces, en general, la mayoría de los que están en la colonia, pues siguen estudiando y trabajando por la búsqueda de su progreso. Y están en la espera nuevamente, o sea, tener una oportunidad de reencarnar otra vez en la Tierra. Por allá la vida se asemeja a lo que conocemos en la Tierra, pero en un nivel mucho mayor. De hecho, la Tierra es una copia bastante rudimentaria del plano astral, del plano espiritual, de las colonias espirituales. Nos vamos a sorprender cuando nos toque. Digo, espero que sea de aquí a muchos años. Pero ahí vamos a encontrar casas, edificios, parques, plazas, hospitales, bibliotecas, escuelas, lugares de recreación adecuados, sanos. Los habitantes de las colonias espirituales, como en otros lugares del mundo espiritual, vibran sintonizados. Las colonias espirituales agrupan seres por afinidad vibratoria. Por ejemplo, en Brasil, sobre Brasil, por decirlo de alguna forma, existen varias colonias espirituales, en México también, en América, en general en el planeta, existen esas colonias que son organizadas para albergar a esos espíritus que ya desencarnaron y que tienen que tener un espacio y un lugar temporal para seguir reencarnando, para que en un momento puedan brincar a planos mayores. Entonces aquí termino la primera parte de la exposición. Si hay preguntas, por favor, antes de pasar a la segunda parte. ¿Cómo ven? ¿Sí está clara la instrucción? ¿Alguna pregunta que quieran y que quieran compartir o comentar? Que les pudiera interesar. A ver, ¿alguien quiere compartir o comentar? Hola Brenda, David, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Resulta que hace tiempo antes de que yo viera la película y bueno, no dieras esta instrucción, soñé con dos tías que habían fallecido y una de ellas tenía como 3 años o 4 que había fallecido, pero la soñé y me decía, había una caseta de paso, ¿no? Y me Sí, decía que ella ya iba a pasar a ese lugar. Y curiosamente pasó como un tren, un vagón por ella, ¿no? Me dio mucha curiosidad. Ella sí podía pasar, pero yo no. Entonces, cuando vi la película me sorprendí, porque para mí fue casi similar. muy Y bien. tiempo atrás me enseñé como que digamos, con el bajo astral, igual, pero alguien me decía que eran personas que tenían que estar ahí, ¿no? Pero así
parecido a la película, a mí me sorprendió y digo, bueno, pues lo relaciono y bueno, yo creo que confirmo lo que soñé con lo que ahora vi en la película y todavía no es que lo dude, pero sí me sorprendió mucho la casualidad. Claro. Solamente eso. Ujú. Sí, bueno, de Eso es hecho, todo. gracias. Sabes que no hay casualidad. Hay sincronicidades cuando estamos alertas o cuando se nos da la oportunidad de corroborar enseñanzas para mayor paz y tranquilidad de nuestra, ¿no? Entonces, lo más importante es que algunos de ustedes sí ya vieron la película, otros no. Y lo más interesante es que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, de los habitantes de la Tierra, estas enseñanzas las desconocen. La mayoría de las personas tienen miedo a la muerte. Se entiende porque hay un sentido de resguardo. Sin embargo, la muerte es un paso obligado a todos los seres que tenemos materia. Y se nos ha olvidado que hemos reencarnado infinidad de veces anteriormente. Entonces, no es nada, no es cualquier cosa esta instrucción acerca de nuestra identidad y la realidad del plano espiritual, ¿no? O sea, es muy importante, es muy valiosa esta instrucción, por muy sencilla que ya la vean. Entonces, sí vale la pena compartir la película. Si quieren compartir esta instrucción, digo, puede ser un poco pesada para las personas, digámoslo así, que no creen en nada o que tienen otras creencias. Por ejemplo, las personas católicas piensan en el cielo o el infierno o el purgatorio todavía y no se tiene claro esta realidad de las colonias espirituales, de los planos y dimensiones en el otro lado, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? Hasta aquí. A ver, José. Entiendo que las personas, dices, no existe el purgatorio y el infierno, pero creo que ya conviviendo con las personas de muy baja, por decir, calidad, Sí, ya estás ahí porque pues quieras que no, ya estás ahí con ellos como aquí en la tierra que parece una selva, así sí. me imagino ahí. Mira, está comentando Entonces algo. Bueno, algo verdadero. Diga. eso viene siendo como que el infierno y el purgatorio, ¿no? Sí, de hecho se dice que el umbral es como la zona más cercana a la Tierra. Entonces, por ejemplo, las guerras son inventadas o son planificadas en el umbral. Y como hay conexión con los seres que sintonizan con ese plano por el deseo de poder, por ejemplo, de dinero, de conquista, ellos se convierten en canales inconscientes de los seres oscuros del umbral. Entonces, por ejemplo, muchas de las campañas de drogas, drogadicción, por ejemplo, de las nuevas sustancias que utilizan para maltratar a la juventud, son creadas en laboratorios del bajo astral. Por ejemplo, las campañas del aborto proceden de allá. O sea, gran parte de todo aquello que estamos viviendo, que no es bueno, procede del plano, del umbral. Y acá vienen, de hecho, de esos seres se les permite encarnar para corregir y se convierten nuevamente en canales de la oscuridad, del mal. Hagan de cuenta, están allá, encarnan en situaciones difíciles, pero ellos ven porque son muy astutos los que dirigen esos grupos de miles o de cientos de miles de seres desajustados y pueden encarnar, pero se pueden volver a equivocar. La ley lo permite hasta cierto punto. Entonces, inclusive, si ustedes ven en su casa, por ejemplo, cuando tienen algún familiar o ustedes mismos, tendencia al conflicto o a sentirme herido, o que constantemente la persona grita, lastima a la esposa, por ejemplo, puede ser una influencia del plano del umbral, de entidades que por afinidad vibratoria se conectan con el marido osco o marido hostil y refuerzan su vicio, su deseo de enojarse, por ejemplo, con la familia, de destruirla, ¿no? Muchos pensamientos a nivel telepático, lo que llaman obsesión, procede del plano del umbral. Inclusive casos peores cuando están, por ejemplo, ya obsesionados, la persona la quieren meter al manicomio,
está siendo influenciada por entidades del bajo astral. Y hay formas de bloquearlo, pero hay que entender la mecánica de esto. La telepatía, por ejemplo, niños que desde pequeño ya tienen obsesiones o que quieren matar, que quieren hacer daño, ya lo traen. Algunos seres, por ejemplo, que tienen epilepsia acá o que tienen problemas fuertes de deformación congénita, pueden ser, por ejemplo, que se quitaron la vida anteriormente y se les da el permiso de reencarnar, pero en condiciones más difíciles. Entonces, hay una ley universal que tiene como el control completo de nuestra frecuencia, de nuestras acciones y del grado de bien o mal que hayamos hecho. Es interesante. Entonces, muy importante que esta instrucción la atesoremos y le sacamos provecho, porque ahorita vamos a continuar la segunda parte y le voy a compartir algo que llegó después de haber leído esta instrucción. ¿Alguien más tiene algo más que comentar? ¿Sí vamos bien? ¿Sí se entiende? Sí, Ajá, gracias. gracias. Si alguien tiene alguna duda o algún concepto o algo que no le lata, por favor lo externa, porque aquí no es que yo tenga la verdad absoluta. Y acuérdense que estas sesiones, la idea es hacerlas en grupo. O sea, la sesión la dirijo yo, pero la tenemos y debemos enriquecer todos. Entonces vamos a continuar entonces. Bueno, colonias espirituales en los diferentes países. Está claro que las colonias espirituales poseen características equivalentes a las que vemos en la Tierra, ¿verdad? También es importante decir que también se incluyen las diferentes culturas y creencias existentes en el planeta. Por ejemplo, aquí en México hay colonias espirituales que tienen una arquitectura muy relacionada, de alguna forma, con la naturaleza del país en cuestión. Obviamente con mayor refinamiento, con mayor belleza, más estilizada, pero de alguna forma no podemos tener, por ejemplo, un modelo europeo. ¿Por qué? Por los desencarnados que armaron esa colonia espiritual, pues son de la naturaleza mexicana o de nuestros ancestros, por ejemplo. Entonces, siendo así, las colonias espirituales que se encuentran sobre cada país son similares a la apariencia y costumbres de determinada nación, lo que les comentaba. Hay colonias espirituales en todo el mundo, de diversos modelos, y todas ellas están regidas por la ley de la afinidad. Los musulmanes tienen sus colonias espirituales, los mexicanos, los norteamericanos, los sudamericanos, centroamericanos, etc. Esto es, las construcciones son hechas para acoger y abrigar a los espíritus afines. Entonces sí, ahí en esas colonias, como son elevadas, hay cosas que ya no se permiten, por ejemplo, el alcohol, las drogas, eh, digamos, diversiones malsanas, la propaganda no existe como tal, no existe el dinero como tal, no existen situaciones que aquí son muy comunes. Entonces vamos a estudiar algunas colonias espirituales que son conocidas porque apenas están descubriendo estos conceptos, y vamos a usar el recurso de Brasil, porque Brasil es el que destapó esto de las colonias espirituales, y es donde André Luis habla precisamente de la colonia no solar, nuestro hogar. Entonces, vamos a ver cuáles son las colonias que existen sobre la atmósfera física de Brasil, o sea, la atmósfera etérica. La primera colonia se llama No Solar, en portugués nuestro hogar. Esta colonia, como bien lo decía, es la base de la película. La colonia espiritual No Solar se encuentra ubicada en una extensión, en una extensa región del estado de Río de Janeiro, y tiene una forma como estrella de 6 puntas. Eso lo vimos en la portada. Esa es la colonia de la película, digámoslo así. Otra colonia se llama Redenção o Redención. Es una colonia también, pero está ubicada en la zona de Bahía, en Brasil. Y dice que su principal enfoque realiza un trabajo fluídico, o sea, el manejo de fluidos, por intermedio de sus socorristas en la tierra. La colonia tiene forma triangular. O sea, ellos tienen una especialidad. El trabajo particular es trabajo fluídico y a través de socorristas que están activos en la tierra. Hay otra colonia, se llama Regeneración, Colonia Regeneración, queda en Goiânia y Brasilia. Esta zona no la conozco, pero Brasilia sí.
Su papel principal es ayudar en la recuperación de espíritus mutilados que tienen deformaciones o mutilaciones en lo que llamamos el cuerpo etérico o cuerpo periespiritual o periespíritu, que es como el intermediario entre el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. El periespíritu es el molde o el cuerpo etérico de los seres. El lugar también se encarga de aplicar terapias para renovación interior. Esta zona, colonia de regeneración, es la que ha propiciado muchos sanadores, terapeutas en Brasil que han hecho obras extraordinarias en la población y en otros lugares también, pero en particular esta colonia es conocida por eso. La colonia Rayos do Amanecer o Rayos del Amanecer es morada de niños. Esto a mí se me hizo muy raro cuando lo conocí. Esta colonia tiene, o sea, ahí van básicamente niños. Está en Brasil y se ubica en la norte de Amapá. Es una región de Brasil. La colonia se parece a un parque infantil. Es una zona donde se concentran infinita cantidad de niños, aunque obviamente hay servidores adultos. La colonia de Sol Naciente, Colonia do Sol Nascente, se ubica en la parte suroeste del estado de Sao Paulo. El lugar actúa en la preparación de espíritus para la reencarnación. Aunque las colonias tienen también su departamento de regreso, esta colonia se especializa en esa área. Entonces aquí tenemos 5 ejemplos de colonias espirituales que, así como no solar, tienen sus particularidades, pero en el mundo entero hay muchas colonias espirituales, porque imagínense, ¿a dónde envían tantos seres desencarnados? Entonces sí, muchos van al umbral, una gran cantidad van al umbral, pero después tienen que pasar a una colonia de protección, de cuidado, que es una colonia temporal. Es interesante el caso. La llegada al mundo espiritual, pues básicamente todos la conocemos. Se precisa la desencarnación del cuerpo físico de manera natural. Cuando se hace de manera artificial por el suicidio, sí podemos llegar al mundo espiritual, pero llegamos directo a las zonas umbralinas. Hay desencarnados, hay suicidas conscientes que, por ejemplo, pueden dañar su vida con un tiro, con alguna cosa, pero también hay suicidas inconscientes, como el caso de André Luis, que estuvo comiendo, bebiendo y teniendo muchas situaciones digamos, de vicios fuertes que le provocaron enfermedades y le consumieron las entrañas y se lo llevaron antes de tiempo. Entonces aquellos que se adelantan al tiempo planificado de su programación normalmente van al umbral. Y aquellos que inconscientemente dañan su cuerpo, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, degeneraciones sexuales, etcétera, se adelantan y sí van, pero pasan a ese lugar. Entonces dice que cuando la muerte del cuerpo físico es apenas con la muerte el retorno del espíritu al plano astral. El espíritu se va a desprender de la carne y se va a dirigir al local correspondiente a su vibración, es decir, a la zona. Obviamente los seres espirituales están ahí, los seres encarnados no ven el desprendimiento del espíritu, pero hay un estudio completo de las causas de la muerte. Hay diferentes tipos de muertes, pero también el paso o la transición para dejar el cuerpo. Cuando hay muchos apegos familiares a las cosas, no quiero dejar mi cuerpo, hay cierto respeto, pero eso complica la situación. También cuando los familiares por inconsciencia, por ignorancia, le lloran, no te vayas, no dejes, etcétera. El espíritu quiere, pero no, o sea, necesita salir de un cuerpo que ya está moribundo, pero también hay energías que lo atan. Para eso intervienen los espíritus terapeutas, los espíritus que facilitan el proceso. También me recordó el caso de que hay momentos en los cuales el ser está muy mal, pero no puede terminar de morir, entre comillas, y la familia ahí está y no lo dejan. Entonces los seres espirituales lo que hacen es que le facilitan que aparentemente haya una recuperación sorprendente para los médicos. Entonces inclusive ya el paciente puede hasta comer gelatina y como que ya, dicen los médicos, caramba, es que ya estaba por morirse y se recuperó. Entonces los familiares en un momento dado
Dicen, bueno, ya estamos cansados, ya nos vamos, mañana venimos o al rato. Entonces, eso aprovechan las entidades espirituales para acelerar el proceso. Entonces, tan pronto se van los familiares, porque ellos son los que están reteniendo y dificultando el desligamiento del cordón de plata, por decirlo así, o el perispíritu. Y finalmente, cuando ya se van y ya no hay esa aferrarse a que se mantenga con vida el paciente, ellos cortan, nos desligan y se lo llevan rápido, por decirlo así. También se da el caso de que los desencarnados, cuando ya están cerca de ese proceso, empiezan a percibir familiares difuntos, pero son familiares reales que están esperando el momento de desencarne para acompañarlo. No es que esté viendo visiones o que ya mi papá ya está delirando o lo que sea, no. Tienen la lucidez, tienen una capacidad tremenda. Entonces dice que también importante, no hay un tribunal en el que sean juzgados todas las acciones practicadas en la tierra. O sea, no nos van a poner en un tribunal y decir eres condenado, te vas al infierno, qué sé yo. Hay una revisión de eventos sucesivas, pero es como un aprendizaje, como una recopilación de eventos donde podemos hacer una autovaloración de nuestros propios desempeños, palabras, obras, acciones. Pero como tal, un tribunal condenatorio que nos juzgue no existe. Hay permiso, o sea, tenemos libertad de seguir nuestro avance. El proceso es bien simple y puede ser agradable o doloroso conforme a la condición espiritual de cada uno. Inclusive hay entidades que desencarnan de manera rica. Yo una vez hice un ejercicio y me hicieron ver cómo era la desencarnación para los que de alguna forma tienen las condiciones para hacerlo de manera natural. Hagan de cuenta que están en otro lado y están despertando como si fuera en una habitación desconocida, en una otra casa, en un jardín, en un hospital, y no recuerdan todo el proceso y el sufrimiento que vivieron en el hospital, por ejemplo. Y es como pasar rápido a otra vibración, a otra conciencia, a otra realidad, mejor dicho. Entonces el proceso en general puede ser muy simple, inclusive es indoloro, ya veremos en algún momento que si sufre mucho el que está muriendo, ¿no? O qué es lo que pasa. Y al llegar al mundo espiritual, el espíritu va a reaccionar de acuerdo con su adelantamiento. La mayoría de los seres llegan allá y tienen miedo, por ignorancia, desconocen, no se la creen. Hay unos que no aceptan cuando se les dice. Hay mucho respeto para decirles que ya murieron, que ya dejaron la materia. Se tiene que esperar el momento adecuado. Pero muchos son rebeldes, no aceptan y en general no es muy diferente para cada quien. Por ejemplo, alguien que estudia esto, o que estudia metafísica o espiritismo, lo que sea, pues tiene más recursos de conocimiento para enfrentar las cosas de una manera más natural. Pero aquellos que llegan con creencias del infierno, del diablo, etcétera, pues les va como en feria, porque ellos mismos traen esas grabaciones y también no se dejan. Entonces, hay, por ejemplo, aquellos que se quedan deambulando en el plano terrestre por no aceptar su nueva situación de desencarnados. Personas que siguen así como recorriendo el mismo camino, se quedan en la casa con los familiares, no se quieren ir y eso también no les corresponde, pero hay cierto permiso. Otros son llevados directamente, por ejemplo, a las áreas donde hay auxilios espirituales, en las zonas umbralinas. Son como cuartos o como centros pequeños de sanación, de curación para los mismos que llegan ahí, inclusive para los del umbral. Entonces, hay esos centros de auxilios espirituales en las zonas del umbral. También hay espíritus que son recibidos por seres de luz, los pocos que van a planos superiores de manera directa y así por delante. Todo va a depender de la condición moral y espiritual del desencarnado, es decir, del grado evolutivo de su conciencia, de los merecimientos que tenga. Eso es muy importante saberlo. Entonces aquí vinimos, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, ¿dónde está el mundo espiritual? Entonces ustedes podrán ver que aunque no lo vemos, el plano espiritual, los mundos espirituales nos interpenetran a la Tierra. Y hay planos de bajo vibración como el umbral o el bajo astral. Hay planos como no solar, como las colonias espirituales, pero también hay planos más elevados. Entonces el mundo espiritual se encuentra realmente en todas partes. Las dimensiones o los planos o las esferas se interpenetran, pero no se tocan.
O sea, están conectadas de alguna forma. Dice que existen 7 franjas vibratorias que convergen hacia un punto común, que es la Tierra, localizada en el centro del campo magnético. O sea, la Tierra es como un potente campo magnético, un centro de energía magnética, pero energía también radiante conectada con el Sol. Entonces, de alguna forma, aquí tenemos todas las vibraciones, todas las franjas, pero depende de la conciencia, depende del grado vibratorio de la conciencia. Las franjas también se llaman esferas o también se le conoce en metafísica como dimensiones. O sea, las franjas son dimensiones. Nosotros estamos en la tercera, está la cuarta, está la quinta, por ejemplo. Y es en ellas que los seres habitan. De acuerdo con un libro muy bueno, que es As Sete Esferas da Terra, o sea, las 7 esferas de la Tierra, de Mario Frigeri, por la editorial FEB, la Federación Espírita Brasileña, clasifica las dimensiones o las esferas habitables, por decirlo así. Son 7, creo que son 7. La primera es la parte más baja, más oscura, la más profunda, la más negativa, que le llaman el abismo, que de alguna forma está conectado con el umbral, pero es una zona muy, muy oscura, muy deprimente, muy donde sería como el infierno de la religión católica. Está habitada por espíritus sufridores en peor condición. Pero ojo, hay espíritus sufridores y también hay quienes hacen sufrir a esos espíritus, que de alguna forma vibran en esa frecuencia. Ahí sí hay, ¿cómo le llaman? Juicios, se pone el juez, hay ceremonias muy oscuras, por ejemplo, rituales satánicos, cosas de esas, magia negra, les gustan las perversiones sexuales, o sea, hay de todo, pero es lo más abyecto del ser humano, es el abismo. Y ahí están, o sea, sí van, o sea, van seres humanos, pero bueno, el siguiente nivel, ya un poco más limpio, por decirlo así, son el plano de las tinieblas o la esfera de las tinieblas. También hay espíritus que sufren, pero de alguna forma es menos el sufrimiento o no es tan grave como el abismo. La corteza terrestre, estaríamos en esta zona nosotros, donde van los espíritus que toman materia, o sea, nosotros los encarnados. El umbral que es una región destinada. Fíjense, curioso, el umbral es una región creada por la necesidad, porque habíamos muchos seres que teníamos muchas cuestiones de creaciones aberrantes, mentales, emocionales, residuos, o sea, energías disonantes que las traemos en nuestro periespíritu. Entonces, en el umbral fue una región creada o permitida, destinada con el propósito de agotar los residuos mentales que llevan los desencarnados. Incluye también en un ambiente separado las colonias espirituales, lo que les comentaba. Aunque está en el umbral y es una zona muy oscura, las colonias vienen a estar como en la montaña de esa llanura, ¿no? Por decirlo así. Pero es interesante que el umbral se creó a raíz de tanta negatividad de la especie humana. Para fines prácticos sería como la efluvia, para los que conocen metafísica. La efluvia es esa energía de negatividad, pero la que llevan las entidades desencarnadas en su cuerpo etérico o invisible. Están cargando, estamos cargando. Llegan mucha gente con envidia, con resentimiento, con odio, deseos de venganza, con tormentos, situaciones de tristeza, rebeldía profunda, negatividad, y son residuos mentales. Inclusive en alguna otra enseñanza se decía que había unas como pajarotes, pájaros así gigantescos, y también había muchas tormentas, muchas situaciones eléctricas, porque era la manera, los pájaros estos, como tipo pues, animales grandotes, se tragaban las creaciones monstruosas de los seres humanos, porque ahí todo es energía y se plasma en formas, alacranes, víboras y todas esas cosas, pero también la parte de las tormentas son elementos purificadores, aún en el plano físico. Allá es más potente, obviamente, es más impactante. Entonces son zonas de penumbras semioscuras, donde escasea mucho la vegetación, son zonas muy deprimentes, y ahí es donde van la mayoría de los seres humanos. Vamos ahí. Hay otro nivel que es el plano siguiente, es donde se predomina el arte, la cultura y la ciencia en un nivel elevado.
Es donde se desarrolla como en la época griega, el arte, la cultura y la ciencia, pero siempre en positivo. Y en este nivel habitan espíritus superiores en proceso de finalización depurativa. O sea, son seres que ya inclusive trascendieron la zona de nuestro hogar, las colonias espirituales, ya no necesitan tanto reencarnar, y si lo hacen por amor, por servicio, y se mantienen bastante alineados al bien y regresan porque les gusta el arte, la cultura, la ciencia, y lo hacen con propósitos constructivos. Ese es otro nivel. El penúltimo nivel es donde ya prácticamente las entidades no regresan a la Tierra, aunque hay excepciones. Es el amor fraterno universal, así le llaman, para entendernos más fácil, que es la morada de los espíritus superiores que ya perdieron contacto directo con la Tierra. O sea, ya están en otra frecuencia desde acá, desde esta zona, bueno, desde las zonas de las colonias espirituales, ya se siente la vibración de lo superior, de las esferas superiores. Entonces, el amor fraterno universal, entidades muy refinadas, muy depuradas, muy elevadas, que ya perdieron contacto directo con la Tierra. Lo pueden hacer de manera indirecta, pero ya están en otras cosas. Y el último nivel, digamos el nivel más alto, son las directrices del planeta, que es la zona donde está el gobierno, la jerarquía, la región del plano divino donde está Cristo, dirigiendo el planeta desde ese lugar. Entonces, como ustedes lo ven, son 7 esferas, las 7 esferas de la Tierra, que maneja la cuestión espírita, y me pareció interesante. Y bueno, hay mundos por todos lados, todos los mundos, con vistos y no vistos. Hay una pluralidad de mundos, de los mundos habitados. Mundos de luz, mundos perfectos, mundos en estado de transición. Está la Tierra, el mundo de expiación, en mundos primitivos. Hay una gran, digamos, escala de mundos en cuestión evolutiva. También dice que además de la corteza terrestre, hay franjas vibratorias que se localizan debajo o por encima de la Tierra, lo que les decía, están interpenetrándose. Las dimensiones se expanden hasta los límites del planeta vecino. Es como el aura del planeta Tierra que llega hasta esos niveles. Es importante recordar que más que lugares, los destinos son estados de conciencia. Son estados de conciencia, de elevación. Y ya para terminar, aquí hablamos de la oración en el mundo espiritual. Por eso se enfatiza tanto el empleo de la oración. Dice que no solamente los espíritus que habitan la tierra pueden beneficiarse de las oraciones. En el plano astral también siente el poder de la oración hecha aquí. Por ejemplo, tenemos a un familiar desencarnado, difunto. Una madre puede orar, puede pedir por su hijo de una manera de esperanza, no llorando ni tirándose al piso, porque esas oraciones no suben, pero una oración, digámoslo así, de que lo cuiden, que lo protejan, etcétera, es una oración muy poderosa. Cuando oramos, lo que sucede en el mundo espiritual es una onda energética en virtud del pensamiento y de la fe. O sea, generamos una onda que conecta instantáneamente la onda al ser amado. Entonces, en el libro del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 27, en los ítems del número 9 y 10, habla sobre la acción de la oración, la transmisión del pensamiento, que también es interesante, lo que llamamos telepatía. Y Kardec dice que cuando el pensamiento es dirigido a un ser cualquiera, sobre la tierra o en el espacio, se establece una corriente fluídica de uno para el otro, transmitiendo el pensamiento como el aire transmite el sonido. Entonces, por ejemplo, los que oramos a Jesús o a la Virgen María, a la Madre María o a alguien en particular, hay una conexión, porque la oración es como el elemento de comunicación, es el canal que nos permite conectarnos. Entonces, el amor es una oración por amor, de protección, de cuidado, es súper poderosa. Es muy meritoria y es muy valioso este recurso. Y bueno, ya estamos por terminar. Creo que estaba un poco larga. ¿Cómo es la comunicación en el mundo espiritual? A ver. La comunicación se da de muchas formas. De hecho, normalmente es por telepatía, por sugerencia.
Por ejemplo, los desencarnados oscuros mandan telepáticamente mensajes de destrucción para los suicidas, por ejemplo, para que se droguen, y ese es en el lado negativo. Pero también hay inspiración positiva, por ejemplo, de nuestro ángel guardián. Él utiliza la telepatía y la afinidad que tiene con nosotros y nosotros con él. Solo basta poner la atención y escuchar. También se da por sueños, como en el caso de Brenda, que contactó a sus tías, sus familiares. Algunas veces en la época del pasado se abrió esto a través del movimiento de objetos, como en el caso de las sillas giratorias. En el caso de que tocaba 1, 2, 3 y con eso hicieron un como alfabeto. También puede presentarse entidades espirituales, aunque aquí hay que tener cuidado porque no siempre, no lo que brilla es oro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chico Javier se le presentó directamente Emmanuel, su guía, de manera aparentemente física, ¿no? Al menos la imagen de él. Y bueno, también es conveniente recordar que la comunicación del mundo espiritual con el plano de los encarnados no es nueva. En la Biblia, por ejemplo, y otros libros, se habla de comunicación de ángeles, del mismo Dios, de entidades espirituales con el ser humano. En el caso, por ejemplo, de Chico Javier, hay la técnica que se llama psicografía, que básicamente es como una forma de canalizar dictados, le llaman escritura automática, entidades espirituales, entidades de otros planos, utilizan la capacidad de ciertas personas como canales o lo que llaman medios para lograr transcribir o le dictan y ellos escriben. El caso de Chico Javier, por ejemplo, es un caso muy fuerte y muy impactante porque este medium brasileño psicografó o psicografió 451 libros del plano espiritual. Fíjense, vendió más de 40 millones de copias en 33 idiomas y todas las ganancias de sus ventas fueron para obras de beneficencia. Entonces este señor no buscaba el dinero ni tampoco la fama. Y por eso tengo mucha gratitud y mucha consideración, mucho respeto y reconocimiento a este ser que de alguna forma hizo una labor extraordinaria de servicio y nos abrió las puertas al mundo espiritual a través de películas como No Solar, la obra de No Solar. Otro ser que canalizaba de alguna forma el mundo espiritual es Edgar Cayce, es el profeta durmiente, y él lo hacía en trance, y él desde las esferas superiores, de lo que llaman los archivos de luz, o desde la superconciencia o supraconciencia, traía respuestas para todos los que lo consultaban. Eran miles de consultantes. Él habló de sanación, de reencarnación, de espiritualidad, profecías, de la inmortalidad del alma, y también se le reconoce como el padre de la medicina holística. Fundó la Asociación para la Investigación y la Iluminación o la Ilustración en Estados Unidos y para mí es un referente extraordinario también. Y bueno, aquí puse yo también a colación una historia de una persona que es poco conocida. Se llama Emanuel Swedenborg, que nació en Suecia. De hecho, fíjense, nació en 1688. O sea, es en un año muy atrás, digamos, de la historia. Él pertenecía a la Real Academia Sueca de la Ciencia. Era un hombre que manejaba muchas cosas, varios idiomas, manejaba la filosofía, la física, teólogo, matemático, dibujante, místico, escritor, científico, botánico, inventor. Inventó el planeador, el submarino, el cono para que pudieran oír los sordos. Y también él, antes de Kardec, escribió una obra parecida, se llama Del cielo y del infierno, casi 100 años antes de la obra que escribió Kardec. A mí me pareció extraordinario este hallazgo. Es un científico espiritual y mucho de su enseñanza habla sobre los planos, sobre los seres que están en los bajos, en los medios y en los altos planos. Y en el caso de los espíritus, cuando ya están en terreno espiritual, el lenguaje de los espíritus es a través del pensamiento. En el libro de los Médiums, capítulo 19, en el ítem 224, Kardec habla de esto, de que a través de la transmisión del pensamiento, o sea, a través del puro pensamiento, pues ya no necesitamos palabras para comunicarnos en el plano espiritual. Fíjense, dice que a medida que las franjas vibratorias quedan menos densas,
o sea, están más livianas, los desencarnados son capaces de practicar la telepatía. Los que llegan al plano astral recientemente tienen dificultad de desvincularse del lenguaje utilizado en la Tierra, pero poco a poco la transmisión por el pensamiento se hace constante. ¿Es por qué? Porque en el espíritu no tenemos lengua, no tenemos boca, no, cuerdas vocales no tenemos y no podemos hablar. Y allá usamos el pensamiento, inclusive aquí también algunas veces. Y aquí termina. Con esto concluimos que es una realidad del mundo espiritual y estamos dentro de esas 7 esferas existentes. Entonces, recordar que el plano espiritual es el plano de los espíritus o de las entidades que no tienen cuerpo. Y el plano físico, el plano humano, es el que estamos aquí. Hay muchas opciones para dónde llegar, depende del grado de conciencia, de evolución. Los que tienen mayor progreso moral van a lugares que vibran en franjas más altas, más de luz, mientras los menos evolucionados son enviados a moradas con patrones vibratorios más bajos y por ende de mayor sufrimiento. El lugar donde seremos llevados después de nuestra desencarnación, por lo tanto, está definido en base a la vida que estemos llevando aquí en la Tierra. Por eso, la sugerencia es seguir las enseñanzas de Cristo, practicando la caridad y dedicarnos para alcanzar la corrección de nuestras imperfecciones morales como tal. La fuente de referencia, buena parte de la información la saqué de esta página, que es una página muy reconocida en Brasil. La pueden ahí investigar. Y la tarea o la investigación que se sugiere es la vida de Emanuel Swedenborg. Si pueden ver la película de Kardec en Netflix y Nuestro Hogar en YouTube. Entonces, esta sería más o menos, con eso complementamos. Ya en la próximo martes estaríamos viendo el tema, qué se siente al morir y qué pasa después de la muerte, con más profundidad. Para aquellos que quieran conectarse, integrarse a la comunidad de WhatsApp, aquí está el número, donde podemos estar enviando material para su estudio o material complementario. Yo les voy a mandar la película Nuestro Hogar y les voy a mandar la vida de Manuel Swedenborg en el canal de la comunidad, que es para los que están ahí y los que quieran verlo también, ¿no? Entonces, aquí yo termino. Espero que esté completa la información de este tema. ¿Cómo ven? Si les gustó o no les gustó, o nos regresamos. Espero que les haya interesado, que les haya sido de utilidad y que lo compartan. Digo, ojalá haya personas que, imagínense a alguien que recién le falleció un familiar, ¿no? Que sepan que su familiar está ahí, que conviene no llorar o al menos no hacer tanto apego, tantas manifestaciones de apego para que la entidad se pueda mover más fácilmente, ¿no? Y que aún los seres más maluquillos, más malitos, pues se pueden ir al umbral un rato, pero las oraciones y todo, tarde o temprano van a pasar a alguna colonia de luz, ¿no? Entonces creo que es una información que sana el alma porque nos da esperanza y nos da consuelo con la verdad. ¿Vale? Bueno, si no hay alguna pregunta, algún comentario, vamos a hacer el cierre. Y si tienen alguna solicitud de algún tema del mundo espiritual, pues me lo hacen ver. Patti, por favor. Oye, David, fíjate que cuando yo supe de esto, alguna vez te lo platiqué, leí un libro que se llama El libro de los espíritus. Pues en el concepto que yo tenía desde chica, de toda mi niñez y parte de mi juventud, era que los espíritus eran malos, ¿sí? O sea, o éramos seres humanos o eran espíritus, y los espíritus eran malos, ya saben, ¿no? Las películas comen, muerden, son feos con los ojos, bueno, todos carcomidos, y esa idea tenía yo. Cuando yo leí por primera vez el libro de los espíritus, yo creo me costó como unos 3 años porque yo lo soltaba, haz de cuenta que estaba leyendo un libro de terror. Entonces, no, dije, hasta aquí, hasta aquí. Y luego ya digería un poquito, se me quitaba un poquito el miedo y luego volví entonces, pero mientras más le leía, no sé, yo creo como que son cosas que ya trae uno en el alma, ¿no? Donde va entre que tenemos que distinguir qué es mi miedos
de lo que yo traigo, por las religiones, pues tan solo lo del, vente para acá porque te sale el muerto, Madre Santísima, ¿no? Y ahora, bueno, pues todos llegamos a ser muertos en algún momento, entonces, ¿cómo le voy a tener miedo o qué? ¿Me voy a Y tener miedo a mí mismo? a mi mamá cuando se muera, a mi hermano que tanto lo quise, no sé, no había congruencia en mi cabeza, pero también con el tiempo, bueno, te platico de esto y lo fui digiriendo, es un libro muy bueno, sí hay que estar aperturados y yo soy de las que leo mucho, pero ese libro duré, te digo, no sé, 3, 4 años, mucho, y fui digiriendo. Entonces, pero algún día mi mamá cuando yo le dije, le llegaba a platicar de todo esto, poquito, fíjate, ligero, y se me quedaba viendo y me decía, hija, ¿y si crees en todo esto? Me acuerdo que incluso puse la película, precisamente en nuestro hogar, y me dice, mamá, hija, ¿y crees en todo esto? Y pues la verdad, sí sabía qué decirle, pero dije que esté a su altura, pues, de que no espantarla. Digo, pues mira, madre, no sé, pero esto me agrada más, me da más paz que vivir una realidad aquí, que creer en tantas cosas que me dan tanto miedo. Creer que de aquí voy a ser una mejor persona, me voy a preparar y que voy a regresar. Todo ese rollo le eché, ¿no? Pero sí prefería creer más en esto. Eso fue ya algunos ayeres, ¿sí? Y pues sí, en verdad se quita ese miedo. O sea, yo para mí cuando me hacen esa pregunta todavía les digo, pero es que todos somos espíritu, todos somos espíritu, todos. Nada más que hasta les hago yo así, nada más que ahorita este espíritu tiene carne y los otros no tienen carne, pero todos somos lo mismo. Y se va entendiendo poco a poco. Quitémonos eso de que el espíritu son los feos, somos nosotros mismos, ¿sí? Que es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, es mi amiga, es mi amigo, a final de cuentas, y que hay un lugar donde pueda ir y continuar. A mí eso me llena verdaderamente de paz. Ese es Gracias, mi... Gracias. gracias. Muy bonito comentario. ¿Alguien más quiere platicar, comentar? Eh, a ver, ¿quién levantó su mano ahí? Bueno, es que veo que mueven ahí, pero no sé. Nada más rápidamente, el tema puede ser un poco álgido para algunas personas, el tema de los difuntos, de los muertos. Aquí les digo, yo no me voy a meter en Honduras al respecto digamos, del mediums, de apariciones, de fantasmas, pero sí hay que poner la lupa en respecto qué es lo que sucede en esas circunstancias. ¿Cuántas veces nos decían nuestros padres, es que vino el tío Nacho y tocó la puerta y no era nadie, ¿no? Por ejemplo. O movió la silla o el sillón donde se sentaba. O es que inclusive familiares míos me decían, es que percibí a mi hermana, pero está muerta y la vi en la penumbra con su mismo rebozo, etcétera. Entonces, tenemos que ir más allá de la cuestión fenomenológica de estas situaciones y ser con un espíritu crítico y científico. O sea, quitarnos los miedos y como dice Mía, la verdad nos hará libres. Y esto no nos quita nada. Yo me puse a pensar, el mismo Jesús, al dejar el cuerpo, realmente es una entidad espiritual, es un espíritu. O sea, es un espíritu elevadísimo, obviamente, pero no es un ser encarnado. ¿Qué pasó con Gandhi? ¿Qué pasó con Martin Luther King? ¿Qué pasó con tantos seres que hicieron tanto bien? Sócrates, Platón, seguramente están en algún lugar, seguramente están evolucionando, quizás estén reencarnando. Entonces, ese sería el planteamiento. Entonces, no se preocupen ni tengan miedo al respecto. Yo no los voy a meter conscientemente a camisa de 11 varas. O sea, yo soy mente abierta y estoy en la intención de que ya estudiamos mucho el plano material, las leyes mentales, pero lo que no hemos estudiado es el plano espiritual. ¿Qué sucede? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Existe el diablo? ¿No existe? Etcétera. Inclusive las energías que usan en los rituales, en la magia y todo eso, entenderlo desde una óptica más elevada. No quedarnos con la ignorancia. Ese sería mi objetivo. Y esto me da consuelo.
da esperanza. Si yo voy a mi religión, católica o cristiana, pues, ¿qué me van a decir de a dónde me voy cuando me muero, no? Y el ritual y el lloro, digo, se respeta. Pero ya teniendo la comprensión, ya actúas diferente. Yo, por ejemplo, cuando me solicitan que vaya a algún velorio de algunos tíos, etcétera, y me dan la palabra, yo lo que busco es elevar la vibración con la comprensión de las personas, pero diciéndoles que el ser sigue y perdura y que la materia se deja aquí. O sea, trato de darles a entender con palabras sencillas que no es necesario sufrir o llorar tanto. Obviamente se vale, pero eso eleva la vibración del sepelio, de la zona donde están las personas reunidas. El simple hecho de hacer una oración interna en silencio, somos un foco de luz en medio de tanta posible negatividad. Entonces, la verdad nos hace libres y nos ayuda a ser libres a los demás. Entonces, no hay que limitarnos. Un comentario del chat. Sandra nos dice, yo tengo curiosidad por la bóveda espiritual de Allan Kardec. Bueno, vamos a continuar el tema. Lo tomo como nota. Lo que llamaríamos psicoesfera es la bóveda que se crea cuando un grupo de personas constantemente se reúnen con un propósito espiritual. Se genera una psicoesfera, una bóveda protectora. Cuando hacemos la oración personal también, pero es muy potente cuando hay varias personas reunidas. Como decía Jesús, cuando hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y es una protección muy poderosa. Pero lo vamos a ahondar más en las siguientes charlas. Rosalba, ¿quieres comentar? Ah, sí, es A ver. que estaba recordando este tema sobre también de los videos que nos envió, que se llaman Lo que encontré después Ay, de la muerte. Estos temas estos videos y este tema, me ayudaron mucho porque mi papá falleció hace 5 meses. Entonces, el saber que está en un lugar, así como lo dicen los videos, no sé, me dio mucha paz y mucha tranquilidad. ay, qué bueno, me da mucho gusto. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de tener este conocimiento y también de compartirlo. Y también ustedes, o sea, todo lo podemos hacer. Entonces, ese es el objetivo de estas charlas, de liberarnos del sufrimiento con la verdad, ¿no? Con la comprensión correcta. Qué bueno, me da mucho gusto y gracias por tu Claro testimonio. que sí, muchas gracias. Gracias, Rosalba. Muy bien, pues ya el tiempo se agotó. La verdad que el tema era cortito, pero es importante. Gracias por sus comentarios, sus participaciones. Enriquecen muchísimo al grupo y sobre todo las personas que lo van a escuchar o lo van a ver después. Entonces, somos muy afortunados de contar con esta oportunidad, con esta tecnología de comunicación a distancia. No importa dónde estemos en el mundo, nos podemos conectar con espíritus afines que buscan un mismo ideal, ¿no? Renovarnos para transformarnos y ayudar en la transformación de este planeta. Muy bien, entonces vamos a cerrar. Voy a poner la imagen de esta portada y vamos a hacer el cierre con una oración de gratitud. A ver, no quiso. Vamos a centrar la atención en nuestro corazón, hacer unas respiraciones suaves. Nos centramos en el corazón y agradecemos a esa chispa divina que mora en nosotros, que es nuestra propia divinidad, que es un regalo de Dios, digámoslo así, es una extensión de Dios, un punto de la inteligencia de Dios, un punto focal, una chispa divina, una esfera de luz brillante y resplandeciente que mora en nosotros y que somos nosotros mismos. Agradecemos al Maestro Jesús, agradecemos a nuestros mentores, ángeles guardianes y guías espirituales, la oportunidad que nos da cada semana de reunirnos, de compartir, de comprender la verdad que nos hace libres.
Agradecemos también la presencia de nuestra Divina Madre María, que es, digamos, la manifestación femenina de Dios de alguna forma, que representa también nuestra Madre planetaria, la Tierra, que representa el aspecto femenino de Dios, que es el amor, la compasión, la dulzura, junto con Jesús y la energía creativa del universo, conocido como el Padre Dios, nos dan esa oportunidad de avanzar con alegría, con paz, con fe en nuestro propio destino, que es luz, que es felicidad. Pedimos que estas enseñanzas puedan llegar lo más extensamente posible a todos aquellos que buscan un conocimiento que los reconforte, que los anime, que los levante si han caído. Que la divina luz, que el poder del Padre, la fuerza creativa de Dios, esté hoy y siempre en todos nosotros y en nuestros semejantes. Que así sea. Muy bien. Muy bien. Pues bendiciones a todos. Gracias por estar aquí, por ser y estar con nosotros. Y nos estaremos viendo el próximo sábado, que vamos a continuar con el estudio 12 pasos para la transformación espiritual, que viene muy fuerte, muy profundo, pero también muy bueno. Entonces, gracias a todos. Bonita noche.